Dolor a corto plazo para una ganancia a largo plazo. Lo están repitiendo absolutamente todos. Fox, CNBC, miembros del partido de Trump, comentaristas que están alineados con Trump, todos repiten exactamente la misma frase, el mismo mensaje. Dolor a corto plazo para una ganancia a largo plazo. Short-term pain for long-term gain. Pero la pregunta realmente es ¿dolor para quién? Y también ganancia para quién en concreto. ¿Y qué sistema se está sacrificando exactamente? Porque en los últimos días han ocurrido cosas que cambian completamente el tablero. Hemos llegado en ciertas áreas a puntos de no retorno. Y si unes todas las piezas, la energía, el agua, el petróleo, que se deshaga probablemente el carry trade de Japón, lo que aparece delante de nosotros no es una guerra regional, sino que es literalmente una demolición controlada del petrodólar. Y el catalizador de todo esto puede ser Japón. Y lógicamente, el beneficiado de toda esa situación podría ser XRP o en general el sector de activos digitales. Pero antes de entrar en análisis, pongamos los hechos encima de la mesa. En los últimos días hemos visto lo siguiente y tenemos los siguientes datos a nuestro alcance. Hemos visto ataques a plantas desalinizadoras en Bahrein. Hemos visto una paralización prolongada de infraestructuras petroleras. Estamos viendo dificultades técnicas reales para reactivar refinerías tras los bloqueos en las tuberías. Y es que los daños estructurales requieren agua desalinizada para su propio funcionamiento. Y además el problema es que el 90% de la población en algunos países está constituida por expatriados. Sin agua y sin estabilidad alimentaria, básicamente se van a marchar. Y esto es bastante clave porque las plantas desalinizadoras no solamente dan agua potable a la población, sino que son esenciales para la industria petrolera. Sin agua no hay petróleo operativo y sin petróleo operativo no hay petrodólar. Este es el movimiento estratégico más silencioso, el ataque contra el agua. Atacar el petróleo es una cosa, pero atacar el agua en regiones desérticas es otra completamente diferente. Cuando atacas desalinizadoras, lo que estás haciendo es que la zona sea inhabitable. Generas un éxodo casi inmediato, a falta de que se acaben las reservas de agua, que se calcula que son unas 2 semanas. Colapsas la logística humana y destruyes la base operativa industrial. Esa es la última ficha del dominó. Porque una refinería puede repararse, una tubería puede desbloquearse, pero si no hay agua, no hay literalmente nada. Y es que aún no hemos visto la escalada total. Faltan actores como por ejemplo Alemania, Francia y Reino Unido, y aún no han entrado completamente del lado contrario Rusia y China. No han jugado todavía su carta final. Y la carta final podría ser Yemen cerrando el segundo estrecho. Hormuz no es el único choke point que podrían utilizar Irán y los BRICS en general para forzar a Estados Unidos a un nuevo Bretton Woods. Un Bretton Woods 2.0. Es que Japón es el verdadero punto de inflexión. Aquí es donde todo se vuelve estructural. Japón depende enormemente del petróleo que pasa por Hormuz. Y el petróleo en yenes ya ha empezado a subir con fuerza. Lo hemos visto hace apenas unas horas cuando abrió el mercado. Es cierto que Japón está a punto de anunciar que va a utilizar sus reservas estratégicas en el momento de grabar este vídeo. Y también es cierto que el G7 podría coordinar, y de hecho lo va a hacer, liberaciones adicionales de petróleo. Pero esto no soluciona el problema de fondo. Solo dilata el sangrado. Y además, de hecho, lo hace más profundo. Porque el carry trade japonés depende de una sola cosa: estabilidad. Te dejo un clip a continuación para que veas el mensaje que están lanzando desde Estados Unidos de una forma tan coordinada. Short-term pain for long-term gain. Aquí va el clip. Long-term gain. Short-term pain for the long-term gain. Short-term pain be for long-term gain. We're going to have some short-term pain with long-term gain. Short-term pay for a long-term gain. Some short-term pain, yes, but we've got some long-term gain. Short-term spike for a long-term gain. Some short-term pain for American consumers. We may have to deal with that in the short term. Short-term and temporary. Temporary short-term pain. It's going to suck in the short term. Some short-term pain. Short-term pain. We have to focus on the short-term. 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 Short-term and long-term. Short-term. Hopefully this is a short-term pain. Short-term is highly outweighed of the long-term benefits. Some short-term pain for the long-term gain. Short-term sacrifice for a long-term gain. ¿A qué se refieren exactamente con sufrir daño a corto plazo para una ganancia a largo plazo? ¿Cómo van a recuperar esa ganancia? ¿En qué consiste exactamente ese plan? Lo que está claro es que al menos reconocen que hay un plan. Lo que no está claro y lo que no están reconociendo públicamente es en qué consiste ese plan. Muchos creen que el plan, o de cara al público, el plan consiste en simplemente tomar el control de Irán. Y esta no es la versión completa de la historia.
Lo que está buscando Estados Unidos es la implosión del petrodólar. Y el carry trade de Japón es la bomba de liquidez que vamos a ver cómo estalla en las próximas semanas. El carry trade funciona de la siguiente forma. Pides dinero en yenes a tipos bajos. Lo he explicado muchísimas veces. Lo conviertes, lo inviertes en activos más rentables, pero, eso sí, si el yen se fortalece o el petróleo en yenes sube violentamente, o Japón se ve obligado a modificar los tipos, entonces el sistema se deshace. Aquí está la clave. No hace falta una subida lenta, hace falta un shock. Un pico pronunciado de petróleo en yenes, no un 3% y no un 5%. Un movimiento abrupto. Y sinceramente, tal y como están yendo las cosas, no parece que estemos tan lejos. Sobre todo si cierran el segundo estrecho, el de Yemen, que podría considerarse definitivamente el jaque mate. Y a continuación te quiero introducir el segundo clip, una recopilación del año 2008. El petróleo subiendo y 60 días antes del colapso bursátil. When oil began to go over about $80 a barrel in 2007, we saw something very interesting happening. All the other prices for all the other goods and services started to go up. Most of the people who follow the price of oil for a living say it's headed for $100 a barrel and quickly, as early as tomorrow. When oil hit about $122, $123 a barrel in early 2008, we had food riots, you recall, in 22 countries. When oil hit $147 a barrel in July of 2008, all the prices across the supply chain for everything we buy went through the roof. And in that month, July 2008, purchasing power shut down all over the world. It seems that everything is costing more. Food costs expected to rise 4% this year. Just 60 days after oil hit $147 a barrel, for the first time in history, the stock market fell a record 777 points in a single day. The worst day on Wall Street. The market fell as if down a well. We're down over 16%. Because we're now down 43%. The Dow traders are standing there watching in amazement, and I don't blame them. And that was the economic earthquake. The collapse of the financial market 60 days later, that was the aftershock. And so every time we try to regrow the global economy at the same rate we were growing before July 2008, oil prices will go up, all the other prices for everything we buy will go up, and it'll shut down over and over again. Every time the price of oil goes up, a few months later, unemployment soars. But we have this catch-22. When the oil price is low, that stimulates economic activity. That creates more demand for oil. As demand increases, price of oil goes up. And the next thing you know, we have a financial crisis, and we start the cycle again. Every 4 or 5 years, we're in these cycles of growth, slowdown, growth, slowdown. That's the end game. Bien, ahora que ya has visto el vídeo, el Brent llegó a tocar los $145 y después vino la corrección. Ahora, algunos analistas hablan del petróleo a $200. Si eso ocurre, la corrección en la bolsa no será una posibilidad, sino que será una consecuencia. No será cuestión de si ocurre o no, sino será una cuestión de cuándo ocurre. Y es que Hormuz no es solamente importante por el petróleo que sale, sino también por los fertilizantes. Este mapa habla por sí solo. Este es el objetivo real de el plan, la agenda cripto de Donald Trump y de su equipo, de su gobierno, la demolición controlada del dólar. Esto no es una derrota, es una transición. Están sacrificando el dólar, el petrodólar, para introducir un petrocripto. Si destruyes gradualmente el petrodólar, debilitas su anclaje energético, generas volatilidad controlada y fuerzas una actualización del sistema. Short-term pain for long-term gain. Y así conviertes a Estados Unidos en la capital cripto del mundo. A través de una crisis de liquidez, dolor energético, dolor bursátil, dolor en la liquidez, pero ganancia en lo estructural. Que ningún otro país vuelva a imponer su divisa como divisa de reserva mundial vía energía. El sistema es nuevo, probablemente respaldado por oro, y liquidado con XRP en vez de con dólares. ¿Y cómo reemplazas el petrodólar? Pues no con un caos permanente, sino con infraestructura, con una liquidación instantánea, con T+0, con DLT. Porque cuando el carry trade explote, ¿qué lo hará? Las bolsas caerán, el oro también de forma momentánea, aunque luego subirá, y los activos digitales, igual que el oro, inicialmente
también sufrirán, para quizá entrar de forma abrupta en un mercado de utilidad. Pero lo que se estará resolviendo no es el precio, sino es la liquidación, algo muchísimo más importante. El sistema actual tarda días y en un entorno de crisis energética y volatilidad sistémica eso es inaceptable. Repito, no va a haber un único ganador porque el futuro es multi-chain, pero en lo que es el área de la liquidación entre países y más si abarca a un Bretton Woods 2.0, XRP entra en escena con muchísima fuerza. Este XRP no es un activo especulativo, es un riel, que aparecerá justo a tiempo cuando el sistema financiero necesite liquidez inmediata, una liquidación neutral, interoperabilidad y la eliminación del riesgo de contraparte. DLT es la solución a la siguiente crisis de liquidez. Y el carry trade japonés puede ser el catalizador perfecto para este nuevo mercado. No porque alguien lo desee, sino porque la mecánica financiera lo exige. Y ahora volvamos al inicio. ¿Por qué repiten todos lo mismo? Porque el dolor es parte del proceso. El objetivo no es destruir, el objetivo es rediseñar, demoler para reconstruir. Y hacerlo mientras aún tienes el poder para dirigir esa reconstrucción. En unos años quizá Estados Unidos no se encuentre en posición de reconstruir el sistema financiero, pero ahora sí. La subida del petróleo no es un evento aislado, es la señal. Las desalinizadoras no son un daño colateral, son la ficha estratégica final, porque implica que quieres hacer que la zona sea inhabitable. Quieres demoler de forma física, de forma real, la infraestructura que sostiene al petrodólar, que son las personas trabajando en la zona del Golfo. Japón no es un actor secundario, es el interruptor de la liquidez global. Y no solamente será una corrección bursátil, será el momento en el que el sistema exija una actualización. P+0, DLT, una liquidación instantánea, y el fin del petrodólar en sí, en realidad, no es el fin del dólar, simplemente supone una migración. Bienvenido a la transición, y si el catalizador es Japón, que tiene pinta de serlo, XRP estará en el centro del nuevo mercado de utilidad, donde la pregunta es si entiendes realmente por qué necesita romperse primero el sistema. Bienvenido a la demolición controlada del petrodólar, bienvenido al fin de una era y al comienzo de una nueva. Si te ha gustado este vídeo, considera suscribirte. Te recuerdo que en este canal cubro todo lo relacionado con el sector de activos digitales, en concreto la transición controlada de todo el sistema financiero hacia tecnologías de contabilidad distribuida, es decir, XRP, XLM, XDC, SHX, HBAR y un conjunto de activos digitales que van a cumplir una función complementaria en el futuro sistema financiero basado, entre otras muchísimas cosas, en el estándar ISO 20022. Y todo esto englobado dentro de una transición muchísimo más compleja y profunda que consiste en dejar atrás el capitalismo y comenzar una nueva era postcapitalista, post-IA, post-trabajo, que muchos están bautizando como la singularidad económica, que consiste en desacoplar el crecimiento del PIB del crecimiento del mercado laboral. Y todo esto explicado desde el punto de vista de las oportunidades que nos vamos a encontrar en el proceso para los inversores retail como tú y como yo en el sector de activos digitales. Eso es todo por ahora, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.